Oramos y nos preparamos para escuchar la palabra de Dios de hoy para nosotros. Dios y Padre que estás en el cielo, sentado en tu trono blanco, con la tierra por estrado de tus pies, tu manto, tu túnica cubriéndola toda. Estamos acá, en la tierra, ahí mismo, a tus pies, abajo, esperando a que nos bendigas, que pongas tu mano sobre nosotros y nos bendigas, que no la extiendas en señal de ira y de venganza, sino de misericordia y de paz y de bendición, porque tu Hijo llevó la ira que era para nosotros, la ira por nuestros pecados, la cargó Él en la cruz, y podemos hoy venir ante tu trono con confianza, porque creemos en Él, creemos en que Él murió por nosotros, en nuestro lugar, creemos en su muerte sustitutoria. Así que te damos gracias y te pedimos perdón y te rogamos que nos limpies, que nos santifiques con tu palabra, que tu palabra es verdad. Y podamos entonces exaltar y glorificar tu nombre y honrar ese sacrificio con nuestras vidas. Amén. Vamos entonces a terminar con el tema de la lengua. La lengua hoy vamos a ver, ya vimos el pasaje de Santiago, ya lo terminamos, ¿sí? Vimos el peligro de hablar, porque uno puede escupir fuego del infierno cuando habla, y vimos después que la lengua es una bestia indomable que conviene mantener encerrada. Entonces, hoy vamos a ver una tercera parte que sería la lengua del creyente, o sea, cómo debe ser la lengua del creyente. Ya vimos cómo es la lengua en general y ahora vamos a ver cómo tiene que ser la lengua del creyente, y con esto vamos a terminar el tema. Como conclusión de lo anterior, de lo que vimos en el pasaje de Santiago, podemos leer Santiago capítulo 1, versículo 19. Que la conclusión está antes, bueno, no importa. 1.19. Recuerden esto, estimados hermanos. ¿Sí? O sea que está bien, el tema después lo toca más adelante, pero nosotros tenemos ahora el conocimiento del peligro de la lengua. Entonces recuerden esto, estimados hermanos, estén más dispuestos a escuchar que a hablar. No se enojen fácilmente. Bueno, la primera parte es la que vamos a tomar ahora. Estén más dispuestos a escuchar que a hablar. La Reina Valera dice: sean prontos para oír y tardos para hablar. Y esa expresión es la que vamos a tomar, porque tardos para hablar recuerda a la misma expresión que utilizó Dios mismo para describirse a Él, cuando dijo en Éxodo 34 que Él es tardo para la ira. ¿Sí? Él es tardo para la ira, nosotros tenemos que ser tardos para hablar y prontos para oír. ¿Qué es tardo para la ira? Bueno, para los que ven los videos que se suben al grupo de Facebook, están los videos de Proyecto Biblia, donde están los atributos de Dios o cómo se describe a Dios, y está el video que dice que Dios es tardo para la ira y explica que la expresión en hebreo tardo para la ira es de nariz larga. ¿Por qué? Porque cuando uno se enoja o se altera, se pone nervioso, normalmente tiende a ponerse colorado, y la nariz, una nariz larga, tardaría mucho en completarse o ponerse completamente roja. Entonces una persona que está muy furiosa, muy enojada, que se pone rojo de la ira, si tiene la nariz muy larga, entonces tardaría mucho en ponerse todo rojo. Y eso es entonces lo que los hebreos entienden como que tarda mucho en enojarse, o como que tiene mucho paciencia. Bueno, entonces Dios es tardo para la ira que le provoca el pecado de su creación. Él tiene paciencia, tiene misericordia, tarda mucho en enojarse frente a las provocaciones del pecado de su creación.
¿Qué tenemos que hacer nosotros cuando, con respecto al habla? Bueno, dice acá, no se enojen fácilmente, fíjense cómo lo relaciona. Frente a cualquier tipo de provocación o cualquier cosa que nos pueda hacer hablar, tenemos que entonces ser prontos para oír y tardos para hablar. Es decir, tardar en hablar. Es decir, soportar, escuchar y mantener esa nariz larga, se puede decir, que nunca se llene, que nunca se ponga roja, no enojarse fácilmente y escuchar. ¿Sí? Si ves una carrera, si podemos ver una carrera entre el habla y la escucha, entre el oído y la lengua, la carrera debería ganarla siempre el oído, siempre pronto el oído, siempre ligero, siempre primero adelante y atrás rezagado el habla o la lengua. ¿Sí? Que siempre recibir, como Dios recibe, como Dios soporta, tolera a su creación, es tardo para la ira, nosotros también tolerar, escuchar, recibir, siempre primero la escucha y después el habla. Eso es lo que dice entonces como conclusión a lo anterior, ya que es peligrosa la lengua, bueno, mantengámosla atrás, pongamos adelante el oído y entonces nos evitamos muchos problemas. Como dice Proverbios 21-23, el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. El que guarda su boca y su lengua, el que la cuida, el que la pone en un lugar seguro, su alma guarda la angustia. Su alma, su vida, su espíritu, su mente, su corazón. ¿Sí? El que es tardo para hablar, se está guardando a sí mismo, ni siquiera está hablando del resto, porque ya vimos también el peligro que representa para el otro. A sí mismo se guarda de angustia, de problemas, de inconvenientes de todo tipo. Sí, ya leímos que puede terminar incluso en la ruina. El hombre de ligeros de palabra puede terminar en la ruina. Entonces, seamos prontos para oír, más dispuestos a escuchar, dice esta versión, que a hablar. Siempre la escucha por delante. Y atrás, al final de todo, último en la carrera, la palabra. Y podemos orar como ora el salmista en el Salmo 141, versículo 3, dice: pon guarda a mi boca y un guardián a mis labios. Esto significa que no estamos solos. Él dice el proverbio: el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Te está pidiendo un esfuerzo, pero también por las oraciones de Salmo, en este caso el Salmo 141, entendemos, como entendía David, que no estamos solos en este tema. David mismo pedía ayuda porque sabía que su lengua era peligrosa. Él lo sabía y pedía ayuda porque también sabía que solo no podía domar su lengua. Fíjense cómo por la gracia de Dios todos sus hijos sabían el peligro de la lengua, y Santiago lo está expresando muy claramente, como lo vimos la semana pasada y la anterior. Pero todos sabían que la lengua era peligrosa. Esta versión dice: Señor, ponle un guardia a mi boca y un vigilante a la puerta de mis labios. Sí, ya hablaba la semana pasada comparando los dientes con los barrotes de una prisión. Bueno, adelante de eso tiene que haber un guardia, un vigilante, para que la lengua, esa bestia indomable, no se escape. Entonces, como primera medida, si la lengua del creyente tiene que tener un guardia delante de su boca, delante de su lengua. ¿Sí? Tiene que cuidar sus palabras, tiene que hablar lo justo y necesario, tiene que escuchar más que hablar. ¿Sí? El creyente, en realidad, todo el mundo debería hacerlo, pero estas son características, o deben ser características de todo creyente. Entonces, como primera medida y como conclusión de lo anterior visto,
tardos para hablar, prontos para oír. Y ahora vamos a leer Efesios 4:29. Que acá sí ya nos dice cómo debe ser la lengua del creyente. Que primero lo voy a decir en la Reina Valera y después lo voy a leer en esta versión, la PDT. Efesios 4:29 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, empieza diciendo. Primero la palabra es ninguna, otra vez, siempre cuando hay este tipo de palabras, todo, ninguno, palabras categóricas, hay que tomarlas así, generalmente. Ninguna, es decir, esto no debe pasar. ¿Qué no debe pasar nunca, jamás? Que salga una palabra corrompida de la boca. Y la palabra corrompida en griego significa algo podrido y tiene que ver o se usa generalmente para sustancias vegetales o animales podridas, ¿sí? Cosas que están en descomposición. Y si se refiere, por ejemplo, a un árbol, está hablando la palabra corrupto de un árbol que no da frutos, un árbol inútil que no da frutos. O sea, algo corrupto es algo podrido, es algo que está en mal estado, es algo que está en descomposición. O si es un árbol, también se usa para decir que un árbol no está dando frutos, que no sirve para nada. Y en el sentido moral, en el sentido que le estamos dando, que le da el pasaje Pablo en Efesios, significa ofensivo o incluso contaminado, y ahí tiene que ver ya con lo podrido. Es decir, una palabra corrupta es una palabra que está contaminada, una palabra incluso que está podrida, o una palabra que no produce frutos o que no viene de algo o de un alma o un corazón con frutos. ¿Sí? Una palabra corrompida es una palabra podrida. Y cuando pensamos en algo podrido, ¿qué pensamos? ¿Qué se nos viene a la cabeza? Se nos viene a la cabeza algo que tiene mal olor, en algo que tiene mal aspecto, en algo que también contamina con su mal olor y su mal aspecto el ambiente, algo que desagrada a las personas. Bueno, eso es lo que no tiene que salir de nuestras bocas. No tiene que salir nada que provoque a otras personas a una mala reacción, algo que disguste a las otras personas, algo que las otras personas no quieran escuchar, que les desagrade porque huele mal, porque se escucha mal, porque suena mal. El pastor bautista John Hill, cuando habla de estas palabras corrompidas, dice que pueden ser o palabras de maldición o palabras de imprecación, es decir, de deseo de maldad al otro, de desearle el mal a otro, o palabras que vienen de un enojo desmedido, o palabras que vienen de incluso del orgullo, de la arrogancia, o mentiras, y yo le agrego también palabras de burla. ¿Sí? Estas palabras corrompidas son este tipo de palabras, ¿sí? Que vienen de un corazón que no está dando los frutos correctos. Palabras que maldicen, palabras que desean el mal, palabras que se dejan llevar por el orgullo, la ira, palabras que no son ciertas o palabras de burla hacia otra persona. Y esto es lo que nunca, jamás, ninguna dice. Es decir, no está permitido ni una sola de estas palabras. Sí, algo que también quiero repetir es el tema de sin frutos.
Porque lo que sigue después es, sino la que sea buena, es decir, la palabra que sea buena para la necesaria edificación. Si no tiene que salir ninguno del otro, sino ¿qué tiene que salir entonces de la palabra, de la boca del creyente? Palabras que sean buenas para la necesaria edificación. ¿Y qué es edificar? La palabra edificar en griego apunta a algo que es útil, a algo que tiene utilidad, algo que sirve. Que tus palabras, dice Pablo en Efesios 4:29, sirvan de algo. Que lo que decís sea bueno para hacerle un bien a otro, para edificarlo, para que le sea útil, para que le sirva, para que lo ayude, para que lo instruya, para que lo construya. Edificar es construir, y pensamos en la construcción de una casa. Se pone un ladrillo sobre otro, se va edificando, se va levantando el edificio, se construye y se arma algo bueno, algo sólido, algo útil. Y eso es lo que tiene que salir de nuestra boca. Esas son las palabras que tienen que salir. Algo que construya, algo que edifique, algo que levante, algo que haga bien, algo que sirva. Leemos Tesalonicenses, capítulo primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 11, que dice, por eso, y acá vamos a ver ejemplos, por eso anímense y fortalezcanse unos a otros. La Reina Valera dice, anímense y edifíquense unos a otros, así como lo están haciendo ahora. Y estas palabras de anímense y edifíquense unos a otros, las está usando Pablo en el contexto de la verdad sobre la venida de Jesucristo. Es decir, los tesalonicenses no sabían bien cuándo iba a venir, si ya vino, si tenía que venir pronto, si había que seguir esperando, qué pasaba con nuestros hermanos o parientes que murieron en Cristo, ahora no lo van a poder ver cuando venga, qué pasa. Bueno, Pablo les está diciendo que tranquilos, todavía no vino, ya va a venir el Señor, pero tienen que pasar ciertas cosas, ustedes van a ver, ustedes no están en tinieblas para no ver las señales, las van a poder ver. Y entonces les dice, termina diciendo, anímense con esto. ¿Con qué? Con esto que les dije, con estas palabras, con esta verdad que yo les acabo de contar, anímense unos a otros. Es decir, una forma de edificar, una forma de ayudar, una forma de decir cosas útiles es con la verdad. Es hablar al otro algo que sea cierto, algo que quizás no sabía, algo en lo que estaba equivocado, decirle la verdad. Y la verdad que lo consuela, como está Pablo entonces animando y fortaleciendo a los hermanos tesalonicenses. Y usamos, sobre todo entre nosotros los creyentes, la propia Biblia, que es la verdad misma. Segunda a Timoteo, capítulo 3, versículo 16, muy conocido, que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que todo hombre de Dios sea perfecto y esté listo para toda buena obra. Si uno habla, si lo que sale de tu boca es la palabra de Dios, obviamente es palabra buena, es palabra para la edificación. Otra cosa que podemos decir que edifica, que ayuda y que hace bien, y esto no solamente entre hermanos, sino también con gente del mundo, es lo que dice Proverbios capítulo 27, versículo 23. Proverbios 27, versículo 9. Proverbios 27, 9. El perfume y los aromas alegran el corazón. El consejo del amigo alegra la vida. El perfume y los aromas alegran el corazón. Si uno huele un buen perfume,
Dice, qué rico, lo disfruta. Y el consejo del amigo alegra la vida. Un buen consejo, unas buenas palabras de consejo, le alegran incluso la vida a un amigo, a un hermano, a un familiar, a un conocido, a un vecino. Un buen consejo es una buena palabra que puede decir el creyente para edificar a cualquiera, sea hermano o no sea hermano. Dice la Biblia también que en la multitud de consejeros está la sabiduría. Si una persona que escucha consejos es una persona sabia, y una persona que puede dar esos consejos que alguien escuche es una persona útil, es una persona que habla cosas útiles y que edifican. Y nosotros tenemos que estar listos, haciendo uso, por supuesto, de nuestro conocimiento de la palabra para dar consejos a todo aquel que lo requiera y que lo pida. Entonces, primero, el creyente debe decir la verdad, debe hablar la verdad, debe mostrarla, debe ayudar a aquellos que están equivocados y decirles la verdad para consolarlos, no para ganarles una discusión, no para demostrarles simplemente que están equivocados y que uno tiene razón, sino como hacía Pablo, para fortalecerlos, para edificarlos, para ayudarlos en su error. Segundo, un creyente habla bien cuando da consejos. Y tercero, Proverbios 28, 23. Proverbios 28, 23 dice que a la larga se aprecia, fíjense, igual la expresión relacionada con la alegría, con el aprecio, pero se aprecia más al que reprende que al que alaba. A la larga se aprecia más al que reprende que al que alaba. Es decir, hace mejor, es más útil, es mucho mejor aquel que reprende, que muestra el error y corrige, que el que alaba, que el que dice todo está bien, no te preocupes, hiciste bien, no te preocupes, todo va a salir bien, no, eso era lo que vos sentías, si lo sentías estuviste bien, listo, ahora ya está. Todo aquel que está de acuerdo con todo lo que otra persona hace, ese no sirve, ese no se aprecia. A la larga se aprecia aquel que dice, mirá, te equivocaste. Y aunque te enojes, te lo tengo que decir, te estás equivocando, estás haciendo mal. Y eso, aunque a la otra persona al principio, porque acá dice que a la larga, entonces a la corta, al principio molesta, y al principio la otra persona te va a decir que no te quiere escuchar, y le va a hacer daño, le va a molestar, le va a parecer una palabra corrompida para la otra persona, porque la estás corrigiendo. Pero a la larga, y eso también es lo que importa, va a ser más apreciada esa corrección que si le decías, la verdad que no estuviste tan mal, no te preocupes. Entonces, decimos la verdad, damos buenos consejos, corregimos a aquellos que están equivocados, aunque no les guste, todo eso debe salir de la boca del creyente, siempre alimentado por la palabra de Dios, porque sin eso no podemos decir la verdad, porque no la conocemos, sin eso no podemos dar buenos consejos, porque no tenemos sabiduría, y sin eso no podemos corregir, porque ¿con qué le corregimos? Si no conocemos aquello que es correcto. Por eso, 2 Timoteo 3:16, la Biblia inspirada por Dios y útil para todo lo que el creyente debe hablar en su vida. Ahora, esto no significa que vayamos por la vida simplemente hablando, porque ahora sabemos qué tenemos que decir, entonces lo decimos. Total, yo estoy diciendo cosas buenas. Si digo la verdad, ya estoy diciendo cosas buenas. Si doy un consejo, aunque no me lo pidan, y a quien no me lo pide,
ya estoy haciendo bien porque es lo que yo tengo que hablar. Si estoy corrigiendo a alguien, no importa cómo lo haga, ni cuándo lo haga, ni dónde lo haga, porque total es lo que la Biblia dice que yo tengo que hacer y está bien. Pero Proverbios capítulo 15, versículo 23, Proverbios 15, 23 dice: qué bueno es dar la respuesta adecuada, es decir, qué bueno hablar correctamente, como venimos diciendo que hay que hacer, y mejor aún dar consejo cuando a tiempo. La Reina Valera dice consejo a su tiempo, no a tiempo parece como que bueno, llegué justo a tiempo, pero a su tiempo es en el momento indicado. Entonces, un creyente debe hablar de esta manera, pero no tiene libertad para hacerlo cuando y dónde y como quiera, sino que debe hacerlo. Y fíjense cómo es el tema. Uno no puede hablar ciertas cosas, uno tiene que hablar ciertas otras cosas y encima lo tiene que hacer en el momento indicado. Y las cosas se complicaron un poco, porque tenemos el problema de la lengua, que es peligrosa, que es indomable. Después tenemos restricciones para hablar, porque no podemos hablar igual que el mundo. No tiene que salir nada corrompido, nada podrido, nada contaminado, nada malo de nuestra boca. Y después tenemos cosas que sí tenemos que decir, estamos obligados a hacerlo. Y encima tenemos un marco de tiempo en el que tenemos que actuar y un marco de tiempo en el que no. Así tiene que ser la lengua del creyente, oportuna. Tiene que ser útil, tiene que ser buena, tiene que ser agradable, tiene que ser oportuna, en el momento indicado. Es bueno hablar bien, pero es mucho mejor hacerlo en el momento justo. O sea que no podemos ir por ahí diciendo las cosas que sabemos que son ciertas, corrigiendo a la gente que sabemos que está equivocada, sin medir el contexto, el tiempo, el lugar, la persona, las formas. Entonces, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y ahora lo voy a leer en esta versión, la PDT. Efesios 4:29 dice: no digan malas palabras corrompidas, sino palabras que ayuden, ¿sí? Como vimos, con un consejo, con corrección, y animen a los demás, es decir, los edifiquen, los fortalezcan, les hagan bien, para que lo que hablen le haga bien a quien los escuche. ¿Sí? Acá traduce la expresión dar gracia como que le haga bien. Y es que la palabra gracia, como bien sabemos, significa favor. Y en especial, hablando bíblicamente, es un favor inmerecido. La palabra gracia en griego es charis o charis, que significa don, es decir, algo que Dios nos da. Un favor es una gracia, es un regalo, algo que Dios nos da, es algo bueno de Dios para nosotros. Entonces acá las palabras tienen que ser con gracia, es decir, tienen que ser cosas buenas que nosotros les damos a los que nos escuchan. Y para entender mejor qué significa esto de dar gracia a los que nos escuchan, tenemos que pensar en, como dice Pedro en su primera carta, en el Dios de toda gracia. Dios es el Dios de toda gracia, Él es la fuente de la gracia. Y la primera vez que Él expresa o que la Biblia muestra la gracia de Dios es en Génesis capítulo 3, versículo 21, cuando después de que Adán y Eva pecaron, no solamente no los mata, no solamente no se aira contra ellos, sino que tiene misericordia y cubre su vergüenza, su desnudez, matando a tejones y dándole ropas con las pieles de esos animales.
Y eso es una figura de cubrir el pecado. Dios cubre la desnudez y la vergüenza de Adán y Eva con pieles de animales, mediante un sacrificio, por supuesto. Es una figura de la cobertura de pecados mediante el sacrificio de Cristo. Y ahí es donde Dios muestra por primera vez su gracia. No solamente no los mata, no solamente los perdona, no solamente no emite el juicio severo contra Adán y Eva, que eso es misericordia. Misericordia es no hacer lo malo que merece la otra persona, sino que además expresa su gracia, que es hacer algo bueno por la otra persona que no merece. Dios los perdona por misericordia y los cubre por su gracia. Y entonces ahora, como dice Efesios 2, versículos 8 y 9, que por gracia somos salvos por medio de la fe. Porque Dios no nos enjuicia, no nos juzga por nuestros pecados, por misericordia, y además de eso, por gracia, nos da vida eterna y nos da salvación. Y eso lo hace por medio de su Hijo, como dice Juan capítulo 1, versículo 14, que vimos al Hijo de Dios lleno de gracia y verdad. Jesús es la personificación de la gracia de Dios, es la gracia de Dios hecha carne, hecha hombre. Pero ¿qué tiene que ver entonces con todo, con el habla? Bueno, Jesús se sacrificó a sí mismo por la gracia de Dios. Dios soportó por misericordia nuestros pecados, como vimos recién, y por gracia nos dio algo que no merecíamos. Así también nosotros tenemos que hacer. Por misericordia, expresando la misericordia de Dios que Él tuvo por nosotros, tenerla por los demás y ser prontos para escuchar. Y por gracia, ser tardos para hablar y además, cuando hables, hablar cosas que hagan bien incluso a aquellos que creemos que no se lo merecen. Cuando dice acá que tenemos que dar gracia a los oyentes, es hacerles un bien a los demás, incluso a personas que quizás para nosotros, a nuestro juicio, no se lo merecen. Así como el Dios de toda gracia, por gracia nos salvó, así nosotros debemos mostrar esa misma gracia para los demás cuando hablamos. Esa gracia que llevó a Cristo al sacrificio la tenemos que mostrar cuando hablamos. Y Jesús es entonces la palabra de gracia de Dios. Jesús es el verbo de Dios. Él es la palabra de gracia para nosotros. Cuando Dios habló, como dice Hebreos, que al principio habló por medio de los profetas y ahora habla por medio de su Hijo. Cuando Dios habló por última vez a la humanidad, habló por medio de su Hijo. Esa fue su palabra de gracia para nosotros y por medio de Él es que podemos ser salvos. Dios habló, vino su Hijo y sin que nosotros lo merezcamos nos derramó completamente su gracia. Y lo vemos actuar a Jesús, la palabra de gracia de Dios, también hablando con gracia en Lucas capítulo 4 versículos 16 al 22. Lucas 4, 16 al 22 dice que entonces Jesús entró a Nazaret, el pueblo donde había crecido. Como de costumbre fue a la sinagoga en el día de descanso y se puso de pie para leer las Escrituras. Le dieron el libro del profeta Isaías, la abrió y encontró la parte donde está escrito: El Señor ha puesto su espíritu en mí, porque me eligió para anunciar las buenas noticias a los pobres. Me envió a contarles a los prisioneros que serán libertados,
a contarles a los ciegos que verán de nuevo y a liberar a los oprimidos, para anunciar que este año el Señor mostrará su bondad. Luego Jesús enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga le ponían mucha atención. Entonces Jesús les dijo: lo que acabo de leerles se ha cumplido hoy ante ustedes. Todos hablaban bien de Jesús, estaban impresionados por lo bien que hablaba y dijeron: ¿no es este el hijo de José? Sí, estaban sorprendidos por la forma de hablar de Jesús. La Reina Valera dice por la gracia con la que Jesús hablaba, y otras versiones dicen por las palabras hermosas que Jesús decía. Y estaban todos impresionados. ¿Por qué? Porque era el hijo de un carpintero. Es decir, y fíjense, Jesús agarró la Biblia y salieron palabras hermosas de su boca. Palabras de gracia. Y todos quedaban impresionados. Y Él es el ejemplo máximo, y este pasaje nos enseña cómo es que tiene que ser el habla del creyente. ¿Sí? Cuando hablamos, la gente debe quedar sorprendida por nuestro vocabulario, por nuestras formas, por nuestro conocimiento, por nuestra sabiduría, por nuestra firmeza, nuestra convicción. Y tienen que decir esto. Impresionados por lo bien que hablaban, palabras hermosas, palabras de gracia. Entonces, teniendo en cuenta lo visto las semanas anteriores y lo visto hoy, podemos orar, y ya con esto termino, como dice el Salmo 19, versículo 14, donde dice David, Salmo 19:14: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. Que estas palabras de David estén presentes también en nuestros corazones y en nuestras oraciones, para poder hablar como creyentes, como hijos de Dios. Oramos y terminamos. Padre, escuchamos tus palabras de gracia, palabras de favor, palabras que no merecíamos escuchar, porque la palabra final es tu Hijo y no merecíamos escucharte, no merecíamos a ese Jesús. Y a día de hoy no lo merecemos. Así que ayúdanos a aceptar esa gracia, ayúdanos a entender esa gracia y ayúdanos a expresar esa gracia, ese favor, eso que no merecemos, a otras personas que tampoco lo merecen, porque son tan pecadores como nosotros. Pero vos derramás tu gracia sobre todos, para que al final todo el mundo se arrodille ante vos y todo el mundo reconozca que vos sos Dios. Así sea hoy y siempre. Amén.